Pedro Insua es un filósofo vigués de la escuela de Gustavo Bueno. Ha sido profesor de filosofía en Madrid y ahora imparte docencia en Santiago de Compostela. Habéis podido leer sus artículos en medios digitales de ámbito nacional y verlo o escucharlo en programas de debate de radio y televisión. Desde una posición de izquierda, defiende la unidad de España y se muestra muy crítico con la imposición lingüística y la ingeniería social llevada a cabo desde el nacionalismo. Pedro Insua es miembro del Consejo de Redacción de las revistas El Basilisco y El Catoblepas y es autor de los libros 1492, España contra sus fantasmas, Cuando España echó a andar, Hermes Católico, Ante los bicentenarios de las naciones hispanoamericanas y El orbe a sus pies. Bueno, hola Pedro. Hola Gloria, ¿qué tal estás? Qué ganas tenía yo de pillarte para hablar un rato contigo. Sabes que tienes muchos seguidores entre nuestros colaboradores, hay mucha gente que te sigue, que lee tus artículos, que te ven, insistía mucho y yo también tenía muchas ganas de hablar contigo. Además, hombre, tener a alguien en la izquierda que diga estas cosas así tan claras, pues la verdad es que es muy útil, porque tú ya sabes, ¿no?, cómo es esto. Te ponen el marchamo y, bueno, y dices, pero vamos a ver, ¿pero esto qué tiene que ver con la izquierda o con la derecha? Pero echen un vistazo fuera de España. Si esto que pedimos se aplica en todas partes, da igual quién gobierne. Sí. Pero bueno, la última, que es ahí Traguebilis, fue en las Cortes Valencianas, cuando intervine hace poco, que había una... Así, votamos entre amigos, lo puedo decir, una bruja, la de Compromís, que era terrorífica. ¡Fascistas! Yo estaba aquí, de verdad, ¿eh? Pero lo que hay que aguantar. O sea que, bueno, estás haciendo una labor muy buena, ¿no? Y quería hablar contigo también porque estamos ahora ya en un momento en el que están las cartas sobre la mesa. Fíjate, después de tantos años trabajando, ahora por fin sabemos dónde está cada cual, ¿no? Ya sabemos que no podemos esperar de los partidos nada, o sea, de los partidos que andan por ahí gobernando, nada. O sea, el último chasco nos lo llevamos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, aquí no hay nadie dispuesto a arreglarlo. Y entonces, bueno, pues tenemos que pensar qué hacemos y realmente lo primero es saber de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo le doy muchas vueltas. ¿Tú qué crees que hay detrás del origen de todo esto que nos pasa? Bueno, primero decir que es un honor para mí estar aquí contigo hablando y que tu labor sí que es muy destacada durante todos estos años desde Galicia Bilingüe ya y todo lo que has tenido que padecer por esta gente, ¿no? Que busca la muerte civil, sencillamente. Este es un enemigo. Entonces no hay rivalidad política ni nada. Pues se producen aquí enemigos porque los modos de interpretar ideológicos, de interpretar la pugna, pues, de naturaleza de la controversia política, es amigo-enemigo. Entonces, pues con esto tenemos que bregar, claro, y al enemigo ni agua. Y entonces, pues a ti, pues ni agua, como a mí en algunas ocasiones, y como el que más o menos pues levanta, pues por lo menos, ya no digo la oposición, digo el cuestionamiento, sin más. Ya muchas veces el mero cuestionamiento de determinadas máximas, divisas, determinados axiomas, ya te califican sin mantener una posición. Ya te están calificando sin dar tu posición, sencillamente con el cuestionamiento, ¿no? Eso es terrible, claro, porque no hay posibilidad de discusión, de controversia, no existe prácticamente digamos esto como asunto metapolítico, si quieres. Sí. Es decir, como en España, pues la discusión es muy difícil cuando quien tienes enfrente está muy preso de pues, un clientelismo, preso de determinadas redes clientelares que hacen que prácticamente pues, no puedas discutir, porque sabes que el que tienes enfrente no va a asumir en ningún momento ninguno de los presupuestos, aunque sea en la ficción de la discusión, aunque sea, digamos, fingiendo asumirlos, ni siquiera el fingimiento vale. La concesión, digamos, que hay que hacer en cualquier diálogo, lo sabemos desde Platón, ¿no? Pues la posición contraria, darla cierta beligerancia para analizarla. Esa beligerancia que tienes que dar a la posición contraria para poder analizarla, no la tienes aquí. O sea, no te dan ni el pan ni la sal. Nada, debate cero. Claro, en esas condiciones... No, pues debatir, ¿eh? Tú sabes la cantidad de veces que hemos pedido un debate donde sea, con esta gente, no hay manera. Cuando digo con esta gente, claro, no me refiero solo a los nacionalistas, ¿eh? Me refiero a un debate serio con cualquier partido, que son los que lo pueden arreglar, y no quieren hablar de eso, no quieren que hablemos.
No, porque el status quo pues, mantiene esa red clientelar y entonces pues no hay manera de penetrar en determinados, pues eso, determinados modos de interpretar las cosas, que en este caso, y ya ahora sí que respondo a la pregunta después de de esta deriva metapolítica, vamos a llamarla así, pues que es el nacionalismo fragmentario, que llamamos así en la escuela de Gustavo Bueno. Yo procedo un poco de la línea de filosófica de la doctrina de Gustavo Bueno, pero bueno, que ahí se alimenta de muchas otras, entonces no... y no por nada, no porque representa una autoridad, que eso nunca es argumento, ¿no? Yo procedo de la filosofía y la autoridad nunca es un argumento, es una falacia, la falacia de autoridad. Entonces, jamás una autoridad puede representar un argumento, es una cosa muy elemental, ¿no? Sino por lo razonado que pueda estar el asunto y por los fundamentos que pueda tener, ¿no? Entonces, aquí nos enfrentamos a una idea, que es la idea de nación fragmentaria, que surge en el siglo XIX, aplicado, es la idea canónica de nación, la idea de nación política de la Revolución Francesa, esta que reivindica la soberanía frente al rey durante el proceso revolucionario de 1789. Entonces, esa nación, que pasa a ser la protagonista de la historia contemporánea, precisamente, ¿no? Lo que se produce durante la historia contemporánea es la formación de las naciones, de 10, 20, 10, 15 soberanías imperiales que llegan hasta el siglo XVIII, pues eso se va fragmentando en función del concepto de nación, precisamente frente a las grandes monarquías del siglo XVIII, que son 20 soberanías, como mucho, y se convierten en 200 y pico soberanías nacionales. Con algunos casos con mucho de ficción, ¿no? Considerar a Fiji pues una soberanía nacional, pues hombre, es un poquito ficción, ¿no? Sobre todo si se compara con China, por ejemplo, con Estados Unidos, pero esta es la idea fundamental. Más o menos, digamos que el radio de acción de esa esfera de acción de la nación como soberanía, el radio puede alargarse o acortarse, pero es la unidad que tenemos y es el material político con el que se funciona. Bueno, ¿y por qué todos los partidos parecen dispuestos a seguir esa línea marcada por el nacionalismo, esa línea de fragmentación? ¿Por qué? Y claro, pues esto por una ideología determinada. Entonces, en el siglo XIX, pues se va, digamos, formando esas naciones, pero por determinados momentos, por determinadas fricciones entre unas naciones y otras, naciones canónicas, vamos a llamarlo así, España, Italia, Alemania, naciones que ya están reconocidas históricamente como tales naciones, como gentilicios, no tanto como naciones políticas, una cosa reciente, asociada a la soberanía, sino como gentilicios, ya están en el siglo XIV, por ejemplo, esto no te lo conceden. O sea, tú hablas con un nacionalista fragmentario, de estos que hablo, es decir, con los que conocemos, separatistas, vamos, que tienen siempre en el horizonte separatista, en su horizonte siempre está el separatismo, en su programa político, más o menos cercano o lejano, pero siempre está el separatismo, incluyendo el gallego. Por supuesto, sí, claro. Porque el argumento fundamental de la existencia de esa nación es el político. Necesitan que se conformen un Estado para administrar esa nación, esa identidad cultural, administrarla, porque si no, si pertenece a otro se pervierte, a otro Estado se pervierte. Este es el fundamento básico con el que están. Y estos son ideas del siglo XIX, ideas que se junta ahí la política francesa con la ideología alemana, con la filosofía alemana. Entonces, claro, esta, vamos a decirlo así, este ideologema o esta doctrina ideológica, pues ha funcionado, va funcionando, y en las fricciones entre naciones, pues se produce, digamos, el caso divide et impera. Entonces, a muchas naciones le interesa que España esté dividida, por ejemplo. Entonces, se producen varios factores, 3 factores, vamos a decirlo así, un reconocimiento de un núcleo nacional dirigido a una parte de la nación, por ejemplo Galicia, País Vasco, Cataluña, una singularidad que si no es real es inventada, pero da igual, lo importante es establecer una singularidad, porque por ejemplo se trata de fundamentar históricamente esas singularidades nacionales del siglo XIX, se trata de fundamentarlos en los reinos medievales, y uno busca los reinos medievales y es que no encajan ni para Dios. O sea, no, claro, aparte ellos para la historia les interesa, claro. Claro, entonces ellos pues recortan por donde sea. Claro, el factor idioma es muy importante, el factor idioma es fundamental, porque un idioma sí que es verdad que habla de cierta cohesión
Es decir, para hablar de una nación implica, prima facie, en principio, son los nacidos. Y para nacer tienes que generarte. Entonces, la generación es la fuente de la nación, por así decir, en principio, como concepto antropológico, no político todavía, sino como concepto antropológico. Pues es la generación. Y claro, para generarte tienes que compartir el hecho, digámoslo así. Y para compartir el hecho tienes que saber más o menos el mismo idioma. Porque muy bien se te tiene que dar, no sabiendo hablar, llegar al hecho. Entonces, es el fundamento, la comunidad lingüística es el fundamento de una comunidad social, más o menos. Tienes que llegar a los mismos sitios, ¿no? Porque a través del logos pues revelas las cosas, tratas las cosas con la palabra, obviamente, ¿no? Entonces, ya desde Aristóteles, ¿no? Que decía Aristóteles. Entonces, digamos, lo que se comparte en la vecindad es la palabra y es el sentido de la justicia y de la injusticia, ¿no? A través de la palabra. Entonces, pues claro, el idioma habla de cierta cohesión separada de otra. Pero claro, separada sí te quedas ahí, te quedas en el medieval, pero es que nosotros... Bueno, en el medieval, cuidado, que el español también empezó a ser una coiné hace muchos siglos. Claro, por eso digo que se quedan ahí... En el 16 ya era un idioma común. Se quedan ahí y muy tendenciosamente, porque desde el punto de vista político no hay tal, pero idiomáticamente pues ya hay efectivamente una para empezar a través del latín, pero además hay una cohesión que se produce, pues yo un libro que se llama Cuando España echó a andar, precisamente lo fijo más o menos lo fijo en el XIII, que además ni antes ni después en el siglo XIII con Alfonso X y tal, ¿no? Pero efectivamente, ya en el XVI la coiné, por eso se llama español el nombre, porque es la única lengua que es común a toda España, se llama a partir del siglo XVI, precisamente. El siglo XV finales, pues en castellano se le llama la gramática de la lengua castellana que dice Nebrija, pero a partir del XVI ya, además, explícitamente hay una fecha en que se le llama al español, porque es la única, y esto es lo que no terminan de asumir. Por razones históricas, igual de históricas que la historia de Galicia o la historia de Cataluña. Tan histórico es el hecho de que se produce una comunidad lingüística a nivel nacional, de escala nacional, española, a partir del siglo XVI, y que además que organiza el mundo entero, que esto es lo que tampoco te terminan de entender esta gente. Lo entienden, pero no quieren. Y la opresión, y no sé. Pero lo importante es que pone en comunicación el mundo entero a través de esa lengua, que esto es una singularidad, el mundo real, ni siquiera desborda completamente el ámbito romano y griego, porque el ámbito romano está en torno de la cuenca mediterránea, pero es que esto es el mundo entero. Exacto. Entonces, claro, pones en comunicación, tomas contacto con un montón de lenguas y el español va absorbiendo todo eso. Entonces, por eso ellos le meten mano al Instituto Cervantes. Exactamente. Para que no cumpla esa función y le dé lustre al español y lo fomente y lo potencie internacionalmente. Por eso están ahí maquinando y consiguiendo que Cervantes pase gran parte de su tiempo y realice su labor pues fomentando lenguas regionales, ¿no? Pero lo curioso es que, fíjate, en Irlanda, por ejemplo, todo este tema del 19 acabó reducido prácticamente a la literatura. Sin embargo, aquí lo han conseguido perpetuar, lo han llevado al siglo XX y ahora han conseguido que todos los partidos políticos compren ese discurso, porque el Partido Popular lo ha comprado y ahora, bueno, pues los nuevos parece que también. Entonces, a mí lo que me pasma es qué desgracia tenemos, que tenemos a todos los partidos en el mismo saco, metidos con la misma idea. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde la sociedad civil? A ver, tú estás haciendo una labor fantástica con el libro que acabas de mencionar, dejando claro conceptos de nación histórica y nación política, etcétera. Lo que has escrito sobre el Cano, lo que has escrito sobre la historia de España desde 1492. ¿Tú crees que esa labor llega a quien tiene que llegar o acabamos hablando para un reducido grupo de personas que tiene muchas ganas de conocer y de cultivarse? ¿Qué hacemos con la gente más joven? Porque en los colegios no hay manera de entrar. A ver, yo no lo sé porque, como decía Sócrates, no tengo contacto con la multitud, ¿no? O sea, no sé exactamente si es una pieza, contacto, no tengo. Pero también sé una cosa, como decía Sócrates, sé que los demás tampoco la tienen, porque no hay posibilidad de contacto con la multitud. Entonces, yo lo único que creo que se puede hacer es hacer un discurso lo más sólido posible, que eso sí lo controlas, a través de enterarte de las cosas, de la bibliografía, de la historiografía, en todos los órdenes que se puedan, hasta que se pueda, claro, pues hay las posibilidades, y
Y cuando te encuentres en el foro, en la ágora pública, con un tío de estos, cerrarle el pico. O sea, conseguir cerrarle el pico y los demás te vean. Esto es lo único que se puede conseguir. Que se puede conseguir, que está al alcance sobre todo el dominio del discurso. Cerrarle el pico ya es más complicado, porque después, claro, los medios de comunicación están muy... Para empezar, poder acceder a ellos ya es muy complicado, a la ágora pública esa. Pero segundo, pues está lleno de trampas por todas partes, te tergiversan, no sé qué. Yo, mira, puedo decir esto porque a mí me importa todo. A mí la Russian Today una vez, RT, me llamó a un debate, ¿no? Con una catalanista, ¿no? Y entonces, en pleno, estamos en el año 17, finales del 17, o sea, ya había ocurrido el 1 de octubre y estaba todo aquello. Y entonces, pues vale, yo fui allí en la sede que estaba en la Plaza España, en Madrid. Entonces fui hasta allí y llego y estoy solo. Digo, pero esto no era un debate y tal. Sí, bueno, sí, pero no sé qué historia me contaron allí. Entonces me hicieron una entrevista. Entonces hago la entrevista, yo digo allí, suelto mi rollo contra el catalanismo, muy bien fundamentado, pero otro digo rollo así con cierto autodesprecio. Muy colocado y tal. Y entonces emiten el programa y era, yo suelto mi rollo y después hablaba la otra que había visto mi entrevista respondiéndome a lo que yo estaba diciendo, objetando. Suelto otra vez mi rollo, pero vale, yo no tenía la posibilidad, obviamente, yo estaba grabado, y ella respondiendo a lo que yo... Este fue el debate. Entonces, claro, tienes ahí, pues eso, trampas que te tienden, bueno, ¿no? Ya ni te cuento las que nos han hecho a nosotros. Nosotros no conseguimos debatir nunca. En La Voz de Galicia tenía una tele, una cadena de televisión, y organizaron una vez un debate con uno de la Mesa Pola, ¿no? Hombre, yo creo que el hombre, pues, la verdad, creo que mi argumentación pues, fue bastante contundente. Y entonces también después, cuando ya había terminado, apareció por ahí Pilar García Negro y otras más, hicieron el postdebate en el que me pusieron a caer de un burro y defendieron sus posiciones. Y en Cataluña hay una tele que tiene, no es una tele pública, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene bastante audiencia. Y un día por error me llamaron y en cuanto vieron lo que estaba haciendo, ¡ay, qué mal se le oye! Ay, no se preocupe usted, le llamamos otro día. Se oía perfectamente. Pero eso ya sabemos que no hay nada que hacer. Yo fui también a la televisión, el canal Nou, el nuevo, no me acuerdo cómo se llama, que le llaman de otra manera, el nuevo canal Nou en Valencia. Y me pusieron un traductor allí, o sea, la ficción, y yo me empezaron a hablar en valenciano y dije, mira, yo no entiendo el valenciano. Y entonces me pusieron allí y yo acepté, tenía que haberme levantado a inspirarme. Pero bueno, aceptas, porque al final aceptas, claro. Hombre, claro, porque quieres saber, quieres hablar y que la gente te oiga, claro. Exacto, entonces era sobre el franquismo y sobre tal, pero no, pues nada, tuve que hablar allí, pues, o sea, con el microfonito y escuchar a los otros. O sea, una cosa ficticia. Y aquí lo fastidioso es esta ficción absoluta, ¿no? Porque cuando tratan de fundamentar pues, es la existencia de esa nación milenaria, parece que ni siquiera es milenaria, es legendaria, porque empiezan con las imprecisiones, ¿no? Nilo Templo, o sea, Galicia lleva ahí desde la Pangea, ¿sabes? Sí. Entonces, del granito. Castelao dice que nuestra identidad surge del granito. El granito, eso lo copia además de Otero Pedrayo. Otero Pedrayo, el origen de la cultura gallega, un libro que tiene Otero Pedrayo, el año 32, por ahí, que es republicana. Y entonces lo copia así tal cual, porque habla de la deriva continental, o sea, que los Montes de León surgen por la resistencia que ya hacía Galicia a la invasión y tal de la placa castellana, y entonces tal, y entonces el Penedo, y no sé quién empieza a hablar del Penedo de la piedra de Galicia y tal, como antigua, entonces, una serie de mitos, ya por no hablar del mito de Breogán, claro, sacado ahí. No, pero eso, escucha, pero eso se lo toman en serio, en los institutos. No, claro que lo toman en serio. En el año 2010 tuvieron el debate acerca de si en el Estatuto de Galicia 2.0, claro, el Estatuto de Galicia es del año 1981, vigente aún. Entonces querían hacer uno en plan, cuando fue lo de Cataluña y tal, del año 2006, pues en Galicia, en Extremadura, en el resto, pues también querían darle un nuevo giro por aquí esto de la Unión Europea, no sé qué, bueno. Y entonces, pues aquí se debatió muy seriamente, aquí en Galicia, si tenía que figurar
en el estatuto el carácter de ser descendientes de la nación de Breogán. O sea, si la identidad de la nación de Breogán tiene que verse reflejada en el estatuto o no. Y esto fue un momento que no estaba el PP en el gobierno, estaba el PSOE en pacto con el BNG. Y entonces, pues estaba Feijóo en la oposición, no sé qué. Entonces le echaban en cara el que cuando cantaba el himno, pues estaba cantando eso y no le faltaba razón, claro. Ahí está el himno con la letra de Eduardo Pondal, hablando de vecinos oscuros, que no nos entienden, ¿no? O sea, serán cosas tan extrañas como, por ejemplo, que la bandera de una comunidad autónoma, de una región de España, esté elaborada desde el punto de vista ideológico por un partido político, no sea la bandera del partido, pero sí está elaborada desde sus presupuestos, que es la bandera de Curriña. Entonces, ¿cómo es posible que una bandera completamente fabricada en un ámbito ideológico partidista de una facción, además separatista, en este caso más vaticanista, como decía Indalecio Prieto, ¿no? Y tal, Gibraltar vaticanista y todo esto, sea la bandera de una región? Es que sí, pero porque se les consiente absolutamente todo. Si no, no sería comprensible que en los libros de texto de los institutos se enseñara, junto con el idioma, la literatura de estas comunidades autónomas en los términos que se enseña. Mira, yo, en mi labor docente, jamás mencioné nada referente a la asociación ni a nada que tuviera que ver con esto en el aula. Pero en una ocasión estaba en una guardia y los chicos estaban estudiando para un examen de gallegos, era en segundo de bachillerato. Y uno me hizo una pregunta. Me dijo, profe, esto de la domicastración que estamos viendo y tal, entonces era Biceto, era Zurita. Y le dije yo, mira, yo no me voy a meter, pero te voy a dar un enlace y tú lo buscas. Entonces lo puso en el ordenador y, claro, se dio cuenta de que les habían engañado, de que la cita sobre la domicastración de Galicia se la había inventado Castelao y que era una trola. Y ahí quedó dice doma, Zurita dice doma, pero no dice castración. Se inventa y aparte la doma la dice de otra manera, refiriéndose a los señores. O sea, nada que ver. Entonces el jefe de estudios me llamó a capítulo. El jefe de estudios era representante de la CIGA, era el liberado. Y me dijo, hombre, es que mira, criticaste a Castelao en clase. Y yo no critiqué a Castelao. Lo que hice fue darle información para que él extrajera sus propias conclusiones, como lo habría hecho sobre cualquier otro tema que yo veo que un alumno no está teniendo la información adecuada. Dije, pero ¿por qué? Si es una cuestión religiosa, tú me lo dices y yo la próxima vez no digo nada, porque ya si es un tema religioso, yo ahí no entro. El tío se quedó así descolocado. Dijo, ¿es religioso o no es religioso? Se dio la vuelta y no me dijo nada. Era un tío majo, era un tío de la CIGA, pero ante todo era sindicalista, era buena gente, no como muchos otros que me llegaron a expedientar y bueno, aquello quedó nada, pero fue la monta. Pero sí, es que tú ves en los libros de texto cómo ensalzan a personajes racistas, como este Castelao, que tenía unos toques xenófobos tremendos, a Murguía, a Pondal lo endulzan, nunca leerán ese poema de Pondal en el que se recrea en el abuso a una niña. Bueno, son unos personajes repelentes y ahí están. Y tú te has atrevido a toserles, ¿eh? Tienes mucho mérito. A ti te dan la lata por esto que haces a veces. Bueno, en Twitter y todo eso, sí, por supuesto. O Surso, o no sé qué, que se hacen llamar así todos y tal. Pues Vamos a ver, yo tengo una anécdota, ¿no? El verano pasado a mí la televisión de Galicia, pues me contrató para dar unas charlas, bueno, un espacio en la radio, en San Marcos, en Santiago, y para media hora los lunes hablar, pues yo hablaba del Pacífico español, o sea, del papel de los gallegos allí y tal y cual, que tuvo un papel bastante destacado. Bueno, toda la costa atlántica pues tuvo un papel destacado en la conquista de América y en la conquista del Pacífico, ¿no? Pero bueno, y los gallegos también, además, personalidades muy importantes, Mendaña, bueno, toda esta gente, ¿no? Y entonces, pues nada, yo, pues una cosa más o menos, bueno, empezaba con la historia medieval primero, Santiago, todo el mito de Santiago, tal, y después, precisamente al hilo de Santiago, como la nao Victoria y tal eran de la Orden de Santiago, o sea, Magallanes para naturalizarse español se hizo de la Orden de Santiago, precisamente era uno de los votos que hizo para pasarse al lado español, ¿no? Y entonces, pues al hilo de Santiago, pues bueno, uní las dos partes, bueno, una historia ahí que yo me puse a exponer, ¿no?
Y yo lo hice en gallego, mi gallego, que es un gallego desastroso, porque yo no soy gallego hablante, yo soy de Vigo y tal, en Vigo no es muy habitual. Después estuve 30 años viviendo en Madrid. En mi familia nunca fue gallego hablante, ni siquiera a la altura de los abuelos, que es más común tenerlos a lo mejor. Pues ni siquiera mis abuelos, ninguno de los 4 abuelos que tenía, hablaba el gallego. Entonces, mis padres, pues ni mucho menos. Entonces, pues bueno, ni mis grupo de amigos, no hablábamos gallego nunca. Solo lo escuchamos en la escuela y bueno, y tenías que aprenderlos a partir, sobre todo, del año 85, cuando fue la ley de normalización lingüística, sí. Yo tenía 10 años, pues a partir de, a partir del año 83, me refiero, yo tenía 10 años, pues a partir de ahí ya se empezó a ser obligatorio, ya dejar de ser una María, que era lo que era hasta ese momento. Porque esto también se les olvida a toda esta gente, que quien introduce el gallego, el vasco y el catalán en la escuela es a través de la ley de Villar-Palasí del año 70, y en el año 75, febrero del 75, o sea, antes del 20 de noviembre del año 1975, se introducen las lenguas como optativas y como voluntarias, no sé qué, las lenguas en la educación. Se introduce Franco, un decreto firmado por Francisco Franco. Y dice, bueno, pero ahí Franco estaba ya muy alicaído, no sé qué. Sí, pero en septiembre firmó las 5 penas de muerte. O sea que alicaído de aquella manera. Entonces, y lo firma en febrero. Entonces, introduce, que no sé cómo cae esta idea, que es un documento que está ahí, que se puede consultar, del BOE. Sí, bueno, era miembro de honor de la Real Academia Gallega. Sí, por no hablar de, pues que... Lo que pasa es que tiene que buscar siempre enemigos así grandes para hacerse las víctimas, Isabel la Católica... Es brutal. Ahí, por ejemplo, con el tema de Castelao. A Castelao se le homenajea en el año, pues, 74, creo que es 74 o 75, pero aún estaba muerto Franco. Y entonces el alcalde del movimiento de aquí de Santiago, pues dice que le parecía sobrevalorado el personaje. Bueno, le cayó una por parte de todos estos que ya estaban funcionando por ahí. Y esto sale una noticia en La Vanguardia de Barcelona, ¿eh? O sea, no estaban ahí en la clandestinidad. O sea, Isaac Díaz Pardo, el propio Beiras, toda esta gente, Piñeiro, todo el nacionalismo, digamos, militante de ese momento, García Sabel, salen en contra de él y que quieren que dimita el alcalde por oponerse a Castelao. Y aún no había muerto Franco. O sea, que eso de que no se le homenajeaba, que Castelao estaba silenciado, que Castelao muere en el año 50, no regresa hasta al panteón aquí de ilustres gallegos y tal, no regresa hasta la transición, año 81 creo recordar, pero Castelao aquí es citado, Mira, yo tengo un documento del año 66, de la hemeroteca, es que la maldita hemeroteca que se dice por ahí, ¿no? Es decir, coges la hemeroteca de La Vanguardia estaba metida en la hemeroteca de ella, no sé cómo estará, pero hace unos años yo me puse ahí a mirar la hemeroteca de La Vanguardia nació en el año 70 y tantos, 74, por ahí, y tiene todos los días, hasta ahora, todos los días, salvo el año 34, cuando tiene lugar el 6 de octubre del año 34, el golpe de Companys, que ahí no edita durante 6 días, creo que no funciona La Vanguardia, es el único momento que no funciona. Entonces, yo cogí buscando pues los personajes gallegos, galleguistas, por donde andaban y tal. Bueno, pues en el año 66, La Vanguardia saca un especial sobre Galicia, la región de España, y el periodista, que es un tal Villar, Sergio Villar, que es una personalidad también importante, pues ¿a quién le pregunta sobre Galicia? Pues a todos estos. O sea, fíjate la clandestinidad en la que están. Sí, bueno, pero eso ocurre lo mismo con los topónimos, son todos franquistas, fíjate tú, Gerona, Vizcaya... Sí, claro. Pero lo que la gran excusa, la gran coartada, que se ha buscado esto para poner en funcionamiento sus planes separatistas. Que es que aunque fuera represor el franquismo, no se justifica después lo otro. Aunque fuera represor. Pero es que encima la represión franquista, pues bueno, vamos contra el nacionalismo y van contra el comunismo. Contra ahí sí. Contra el comunismo sí había una represión real. Contra eso sí que estaban encarcelados. Es más, yo la tesis más o menos voy viendo cada vez más sólida, creo, y porque cada vez, he escrito sobre ella y tal, es que se le da el franquismo al nacionalismo para evitar el comunismo, contra el comunismo. O sea, lo que detestaba el franquismo es como el gran enemigo es el comunismo. De hecho, el alzamiento del año 36 se le llama alzamiento por parte del franquismo porque es un muro contra el comunismo, es la justificación de la guerra. Les parecía mucho más peligroso que el nacionalismo. Claro.
Y la gente esta, pues al principio sí, pero sobre todo porque estaba muy confundido con todo. Al principio hay represión sobre el nacionalismo, por supuesto, ¿no? Piñeiro ya está en la cárcel, no sé qué, pero por el separatismo detrás, no por ser gallego, no por es que hablasen en gallego, sino porque detrás del gallego muchas veces estaba el galleguismo y el separatismo. Entonces, si ellos el victimismo lo utilizan en todas las comunidades autónomas, es para ellos un arma muy poderosa. Y en tema de la lengua también utilizan la ecología. Ellos son los ecológicos, son los buenos, nosotros somos los malos, los opresores. Da igual que nuestros peques no puedan estudiar su idioma, que haya gente que no pueda acceder a un puesto de trabajo o que la echen. Los buenos son ellos, ¿no? Entonces, ellos, aparte del victimismo, apelan también mucho al sentimiento. Y nosotros solemos hacer una argumentación bastante basada en la razón, ¿no? ¿Tú crees que nos estamos equivocando y tendríamos también que entrar en el terreno sentimental o tú crees que eso sería un error? Pues mira, yo creo que eso es un error. Yo pertenecía a una asociación llamada DENAES, Defensa de la Nación Española, que fue un poco lo que después fue el embrión de lo que después fue Vox y tal. Vox, sin embargo, no quiso saber nada. Entonces, en esta DENAES se debatió esto precisamente, si había que generar pues una literatura sentimental para atraer. Yo creo que no, que para empezar me parece elitista ese posicionamiento, es decir, como si la gente no entrase por el razonamiento. O sea, aquí, si yo puedo entenderlo, que no tengo ninguna educación de la excelencia y todo ese rollo normal, yo estuve en colegios públicos y tal, igual, y creo que entiendo las cosas. Y es más, es que si no se entienden, pues no se entienden. La razón es universal. Ese es el gran, digamos, la gran oportunidad que hay que darle a la razón, que esto es la filosofía, es la esencia de la filosofía, ¿no? Platón, Sócrates y Platón en adelante. Es decir, pues la razón, si tú entiendes un argumento, lo entiendes absolutamente. Y da igual que seas chino, japonés, gallego galleguista o gallego no galleguista. Da igual la racionalidad, o sea, si tú, pues la canónica es la geométrica, ¿no? Según Platón y tal. O sea, si tú entiendes el razonamiento y la demostración de que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, pues no van a sumar en China 190 porque los chinos no sé qué. Ya, es decir, explicarle a un chico joven que le están tomando el pelo y que lo que le están contando no es verdad y no revestir la cosa de más tintes. Nada, no dar, porque hacer ideología, pues es hacer ideología. Entonces, es ya falsear las cosas de algún modo. Entonces, ¿y tú no crees? Ya, perdón, termina. No, sí. que no hay por qué adornar. Para la historia de España no hay por qué adornarla, digamos, ideológicamente, ni contarla. Esto, yo voy a dar nombres porque me importa todos los frutos. Esparza, por ejemplo, esta es la idea que tiene. Él tiene que narrar la historia de España y tal, hay que hacerla heroica, en plan darle un aura, digamos, tolkieniana, ¿no? Para que me entre por la vía sentimental y tal y cual. Pues mira, yo creo que no. Eso es aceptar ya una derrota. Y no hay por qué hacerlo. Y lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente con la Eurocopa, es decir, todo ese sentimiento, ver esos chicos con la bandera y tal, eso es positivo. Sí, vamos a ver. ¿Entraría en ese campo del sentimiento o no? ¿Tú cómo lo encajas? Yo creo que ya hay un hartazgo, lo que pasa es que esto es un mecanismo psicológico que no sé qué alcance puede tener. Por parte de las... Yo soy profesor, ¿no? Y tengo contacto con los alumnos permanentemente, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ya hay y tengo hijos además, hay ya un hartazgo del discurso woke, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, y sobre todo en España, pues las nuevas generaciones están empezando a pensar, bueno, esto lo pusieron en manifiesto los propios jugadores, ¿no? Morata y tal. ¿Por qué en España no podemos sacar la bandera como sacan en Italia, en Francia? Ya está, por homologación, ya no buscar ninguna cosa especial, sino en Francia saca la bandera, en Italia saca la bandera, pues yo voy a sacar mi bandera porque es mi país y tal. O sea, esta visión, que tampoco es ingenua, ¿no? Pero bueno, más o menos, digamos, pues eso, espontánea, vamos a llamarlo así, espontánea, que tú estás en una plataforma nacional, que tienes una identidad, que tienes unos impuestos que pagar, que tienes toda esa estructura, pues es la que te permite. Vuelvo a Sócrates otra vez, ¿no? Las leyes son las que me han dado la vida, decía Sócrates cuando le dicen, plantea la posibilidad de huir, ¿no? Critón le plantea la posibilidad de huir de la ciudad porque le estaban injustamente condenado a muerte, ¿no? Él dice, no, yo no puedo traicionar a las leyes me han dado todo, ahora tengo que asumir lo que las leyes dicen. Pues austeridad, digamos, socrática, pues eso, dicen, bueno,
Yo vivo en este país, vivo de este país. Y entonces, nacional, como se homologa y tal, ¿por qué no puedo sacar la bandera? ¿Por qué si saco la bandera tengo este San Benito que cuelgan a todo Dios que no comulgue con pues esa ideología de cosmopolita internacionalista woke que se ha venido a llamar, ¿no? Sí. Entonces, woke quiere decir iluminación o algo así, ¿no? Woke quiere decir despierto, vamos, despertado. Cuando realmente a veces parece que es al revés, ¿no? Sí, está muy bien traído lo de despertar porque es un poco la tipo cátaro, ¿no? Tipo catarismo, tipo, son los conscientes, los elegidos, los que han visto el pastel de la gran conspiración del capital, con no sé qué, con el rey, con esto, con otro, y entonces nos quieren sacar a todos de esa conspiración. Y España, por supuesto, forma parte de esa conspiración como la que más, naturalmente. Sí, son muy hábiles utilizando la simbología. Oye, acabas de mencionar esto de Denaes, es verdad que tú estuviste en el germen de Denaes. Sí. Lo que pasa es que, claro, después lo que tú dices, acabó un poquito, un tiempo que estaba muy unido a un partido. Nosotros también tenemos mucho cuidado de que no se nos asocie jamás a ningún partido político y no hacerles ningún favor nunca. Y últimamente nos ha costado muchos disgustos porque a Vox le hemos dado muchísimas collejas por lo que ha hecho en la Comunidad Valenciana y no veas tú el lío, lo que supone eso. Uf. Incluso pues algún medio de comunicación que te tira de las orejas, es una pesadez. Tú eso lo tienes muy claro, ¿verdad? Hay ciertas luchas que hay que mantener totalmente aparte de los partidos. Sí, totalmente, no, sobre todo cuando el partido se cierra ideológicamente, se cierra en banda, se atrinchera, ¿no? Ideológicamente. Entonces, por ejemplo, Vox pues, se ha atrincherado en el anticomunismo, pues que viene de Donoso Cortés y demás, del comunismo como una especie de mal social, disolvente social, la escoria, la destrucción total de la sociedad humana, ¿no? Esta idea, digamos, teológica del comunismo, maniquea del comunismo, ¿no? Entonces, pues se han asociado a esto, lo han propagado por ahí, que todo es comunismo. Es como lo de nosotros con el fascismo, pues con el comunismo. Entonces, ese carácter maniqueo, digamos, de la lucha, yo creo que es peligrosísimo porque no conduce a nada. Y Vox, porque no es real, porque no, el comunismo primero no es un movimiento universal, no, que cada país, y además el comunismo, claro, lo asocian a, pues eso, al leninismo, tal, sin análisis tampoco. De nuevo, opera la leyenda y opera el mito, ¿no? Entonces, sin análisis de lo que fue la Unión Soviética, no hay un análisis tampoco. Para bien y para mal y todo lo que quieras, pero no establece ningún tipo de... Yo estoy ahora con un libro precisamente sobre este tema, ¿no? De cómo la idea del comunismo surge en España con la acción de la Primera Internacional y cómo ese concepto, esa concepción del comunismo malvado, de los rojos, de tal, como si fuera una especie de demonio, ¿no? Pues se ha estereotipado y cada cierto tiempo estalla por intereses espurios políticos, ¿no? Y intereses ideológicos, ¿no? Entonces aquí el anticomunismo se convierte en un buen negocio, ahora mismo, si no, que se lo preguntamos a Jimeno Santos, y entonces, pues sin indagar, sin análisis, son comunismo, ya lo decía Rosenberg, el filósofo nazi, ¿no? Decía, comunismo, hambre, tiene un título que es así, hambre y muerte, comunismus, todo Hunger, como se diga en alemán. Entonces, hambre y muerte. Hambre y muerte, esto lo repite Jimeno Santos. Claro, la arquitectura ideológica no es la del tradicionalismo, tal el caso de Jimeno Santos, sino pues todo lo que es la escuela austríaca, todo esto, porque repiten los mismos tópicos y no hay análisis. Entonces, pum, lo proyectan. Entonces, a mí eso, que el comunismo esté destruyendo España, pues hombre, no, que esta es la idea que tiene Vox. Entonces, no. Primero, la Iglesia Católica, lo que está destruyendo lo que amanece España es el separatismo. Y entre otros elementos muy importantes que han alimentado el separatismo es la derecha y la derecha eclesiástica muchas veces. Clerical. Sí, bueno, en la Comunidad Autónoma Vasca de forma clarísima. Y en Cataluña. Entonces, y aquí en Galicia exactamente igual. Es decir, siempre una sotana estaba ahí en medio detrás. Siempre. Entonces, claro, que empiecen con ese tema. Entonces, aquí yo lo que trataba de defender en el seno de esa Denaes y que después no, porque se vio desbordado este asunto, es el jacobinismo. O sea, yo creo que la medida, digamos, de la política es el jacobinismo. O sea, quiero decir, como la posición
que significa la soberanía nacional es la jacobina. Es la jacobina. Algunos me llaman afrancesado, no sé qué, no sé cuánto. La realidad política en la que vivimos es la de Robespierre. Es la de Robespierre, la que defendió Robespierre. Todo lo que se quiera, por supuesto, pero es la que defendió Robespierre. Es decir, aquí tenemos una isonomía, las leyes iguales para todos, la idea de soberanía nacional de la que participamos por el hecho de nacer, da igual si la condición en la que nazcas, si eres negro, judío, porque Robespierre, no nos olvidemos, pidió el voto de los judíos askenazís, el voto que fuera igual para todos, de los protestantes en País Católico, Francia. Todo esto lo pidió el jacobinismo. De los negros, los jacobinos negros famosos, pues terminó hecho un desastre, pero la idea es esa. El ideal sigue siendo ese. Y es el ideal que tenemos, es lo que podemos reivindicar. Nosotros podemos reivindicar frente al separatismo la igualdad nacional de españoles, de comunidad nacional. Esto es decir, es a Robespierre a quien tenemos que reivindicar contra esta gente. Esa es los discursos de los Robespierre, que yo es lo que hago, lo que hay que lanzarles a la cabeza. Y una cosa, Pedro. Lanzarles a la cabeza. Pues si ellos te van a lanzar siempre en Galiza, a la cabeza te la lanzan. Entonces hay que devolverles el golpe. Al final no conté lo de la radio, por cierto, se me fue la anécdota de la radio, porque digo por esto, ahora me acabo de acordar por esto de lanzarme la cabeza siempre en Galiza. Cuando yo estuve en la radio, pues estuve ahí. Bueno, pues el BNG fue al Parlamento de Galicia y en una comisión con nombres y apellidos, o sea, poniendo mi nombre y apellido, dijeron que yo tenía que salir de la radio galega. Sí, fue alucinante. Con nombres y apellidos. Sí. Oye, eso se puede equiparar a cuando el Sindicato Nacionalista CIGA pidió que yo dejase de ser funcionaria. Yo, que soy profesora, dejar de ser funcionaria por el tipo de actividad que llevaba en mi vida privada, sí, son así. Y de verdad, cuando trabajas en toda España, te das cuenta de que al final son todos iguales, con sus matices, unos más bestias, otros más hipócritas, otros más civilinos, pero en el fondo son iguales. Entonces tú, de cara a la gente joven, por ejemplo, desmontar la leyenda negra, prefieres hacerlo pues como haces tú con tus libros, ¿no? De esa manera apasionada, sí, pero con la razón puesta ahí encima de la mesa y como guía, ¿no? Sí, es que no queda otra tampoco. O sea, en el caso, claro, ¿por qué me entiendes que esto es falso? Pues porque hay una verdad. Exacto. Y la verdad solo tiene fundamento pues textual. En el caso de la historia, pues a través de los documentos, de los textos, no hay otra. Dice, no, yo creo que, yo ni creo ni nada. La creencia y la opinión, la fe no vale para absolutamente nada. Es un saber inferior, una condición inferior del saber, que decía Platón, ¿no? Entonces, a mí que me importa lo que opines. Aquí se trata de cuáles son los fundamentos. No podemos ver, exacto. Claro. Pues me gustaría que la gente supiera que tienes 3 libros muy recomendables. El orden a sus pies. Dime dame una reseña breve para abrir el apetito. Es sobre bueno, Editorial Ariel, año 2019 cuando salió, porque fue el quinto centenario de la salida, de la partida, de lo que después, 3 años después, se consumó como primera vuelta al mundo, ¿no? De Magallanes Elcano. Entonces, pues, Ariel me encargó un libro pues, para esa conmemoración. Entonces, pues es toda la peripecia del viaje y no solamente de ese viaje, sino cómo el Pacífico se abre, digamos, a la náutica española en este caso, cómo se abre y se convierte en un océano geopolítico, porque hasta ese momento no tenía funciones así. Entonces, no solamente es la vuelta a Magallanes, sino lo que se abre con esa vuelta, y entonces todo el contacto con la especiería que se llamaba, lo que son las Molucas y tal, todas esas conexiones entre lo que finalmente cuajará como Nueva España y Filipinas, ¿no? Y el Galeón de Manila y todo esto, y los intentos de conquista de China por parte de Felipe II. O sea, como la política global ya de Felipe II es efectivamente global, es decir, que tiene como referencia el orbe, el globo, ¿no? Por eso el orbe a sus pies, una cita de José de Acosta, jesuita José de Acosta, refiriéndose a Elcano, ¿no? Que dice que el orbe estaba a sus pies porque lo recorrió con sus pies entero por primera vez, ¿no? Entonces, exacto. ¿Y 1492, España contra sus fantasmas? Ese fue un libro que me encargaron en Cataluña, vamos, en Barcelona,
Planeta, el Grupo Planeta. Fue un libro de encargo así muy después de la conmoción que supuso allí el 1 de octubre de 2017. Entonces, inmediatamente, bueno, yo había escrito artículos, bueno, yo estaba en el programa de Julio Otero, fui tertuliano durante un tiempo, bueno, estaba así en algunos medios por ahí apareciendo, ¿no? De vez en cuando. Y entonces, bueno, supieron por ejemplo, en la revista El Asterisco, que es una revista que estaba muy ligada a UPyD, pues ahí escribí unos cuantos artículos, y digo esto porque fue ahí donde leyeron algunos argumentos así míos y tal, y entonces me pidieron que hiciera una especie de argumentario contra, pues, el nacionalismo separatista, ¿no? Y entonces, recorriendo la historia de España y tal, pero que tenía 4 meses para hacerlo, y entonces me limité a lo que es la fecha fundacional, digamos, de referencia, ¿no? En 1492, y los tres y un cuarto acontecimiento, digamos, en los que la leyenda negra hace presa permanentemente, ¿no? Que la expulsión de los judíos, la conquista de América, por supuesto, que es el gran asunto, y la conquista de Granada, ¿no? Entonces, o la rendición, mejor dicho, de Granada. Y entonces, pues sobre esos 3 y el hilo que sale de los judíos, pues el tema de la Inquisición, son los 4 temas, digamos, característicos de la leyenda negra, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, entonces combatiendo todo el separatismo, con visos de combatir el separatismo, porque claro, el separatismo, ¿qué es lo que dice? España es una tiranía, y estos 4 acontecimientos son los signos claros de ser una tiranía, un despotismo, con el que hay que acabar. España tiene que acabar para alcanzar la libertad de estos pueblos oprimidos por España, ¿no? Entonces, esos 4, digamos, eventos, vamos a llamarlos así, históricos, pues son los que apuntalan perfectamente, pues, el carácter tiránico de España, según la Exacto. Y cuando España echó a andar, que a mí este libro, bueno, estoy empezando, me encanta, me parece que es muy, muy útil. Cuando España echó a andar, anima a la gente a comprarlo, porque me parece... Ese libro es precisamente el nacionalismo, uno de sus grandes caballos de batalla es el medievo, ¿no? Porque el medievo, pues, es esa zona más o menos, claro, que la leyenda... precisa, sí, donde ellos pueden inventar. Sí. Documentales, no hay tanto, o sea, en la edad moderna, pues ya está todo muy documentado. Y más un país como España, que tiene tropecientos archivos, o sea, viajamos, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo de Simancas, pues si quieres decir algo de historia, pues hombre, tendrás que meterte ahí. Y era una cultura muy libresca, con todo eso que se dice que eran analfabetos, no sé cómo, lo anotaban absolutamente todo. Si es que cuando llega un Magallanes, bueno, cuando llega el Cano de la nao Victoria, allí pues el funcionario de turno dice, oye, aquí decía que habían salido desde Timor con no sé cuántas toneladas de clavo, y resulta que aquí hay menos toneladas. ¿Qué es? ¿Cómo? Después de llegar hechos polvo allí, aún les ponen con allí anotando las cosas, ¿no? Se había secado y entonces pesaba menos y tal, era la explicación. Pero estaba allí diciendo, oye, aquí habéis despistado no sé cuánto. O sea, tú fíjate, lo anotaban absolutamente todo. Si puedes saber las alcaparras que llevaban en el sí, sí. Cuando se forma Entonces, con toda esa documentación, el medievo no es así. El medievo está en el cronista oficial, otras crónicas más o menos alternativas, pero está todo mucho más oficializado, mucho más controlado desde el punto de vista de las cortes medievales y tal. Entonces es más difícil, hay menos textos, se conocen más o menos todos. Aquí el debate está en la interpretación, sobre todo, más que en los textos. Y entonces, claro, ¿qué es el caballo de batalla de esta gente? Pues que allí no está España. Que la no existencia de España en la España medieval. No hay España. Están los reinos, pero no hay España. Entonces, esa es su gran baza, ¿no? Su gran baza, sí. Su gran baza, que es falsa. Entonces, yo lo que trato de probar es que no es una baza, que sí que está España. Que sí que está. Entonces, ahí trato de definir cómo está el gentilicio españoles, que surge en el siglo XIII, Colegio de los Españoles. Son los franceses, ¿no, Pedro? Los primeros en llamarnos españoles son los franceses, ¿es así? Sí, son los provenzales. Español es un provenzalismo. Entonces, a los que están del otro lado de los Pirineos, a los cristianos, le llaman españoles, ¿no? Que son los catalanes, curiosamente. Y entonces, pues ahí surge esto según Aebischer, que es un romanista, tengo el artículo en que lo justifica, y después Rafael Lapesa dice que es así y tal. Lo retrasa un poquito Rafael Lapesa, gran autoridad, ¿no? de la historia de la lengua española, y lo retrasa un poco, pero vamos, que es español, que es el único gentilicio en español que termina en ol, porque es un provenzalismo, como Juglar y otros provenzalismos, y entonces
no se remonta más atrás de finales del siglo XII, ese gentilicio. Y después, bueno, el Colegio de los Españoles de Gil Albornoz, que funda en Bolonia, que aún sigue funcionando, el Colegio de España en Bolonia. Claro, le llaman Colegio de los Españoles, en que estudiaban portugueses, aragoneses. Exacto. Los portugueses también podían estudiar allí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Gil Albornoz funda el Colegio de los Españoles, nadie sabía de qué estaba hablando. Ya. Allí en el siglo XIV, que se fundó en 1360 y tantos, o por ahí, nadie sabía de qué estaba hablando. Estaba hablando como de los elfos o de los... O sea, no tenían ni idea. Oye, qué pena, Pedro, que estos libros no estén en las bibliotecas de los institutos y que no puedas dar charlas tú para explicárselo a los chicos. Bueno, algo haremos, ¿eh? Vamos a darle vueltas, a ver qué se nos ocurre, ¿eh? Pues oye, muchas gracias por la labor que haces, por defenderla con tanta pasión. Y si esté contigo al 100%, al 80% o al 50%, está claro que tú defiendes las cosas con una argumentación muy sólida y eso es importantísimo, ¿eh? Dar que a la gente. Estoy dispuesto a, si alguien me dice algo en contra, asumirlo, si es razonable, claro. Los pasos lo normal es que se pueda debatir y hablar de todo, ¿eh? Sin ningún tipo de cortapisa y que la gente pueda hacer sus propias conclusiones. Bueno, pues alguna vez más te llamaremos, ¿eh? Para darte la lata. Ha sido un gustazo hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.